Hola, este es otro video de acompañamiento con información disponible en IDIS que puede llegar a ser útil para sus proyectos o que veremos más adelante con detalle en las materias que cursen. Y hoy vamos a hablar de animación en IDIS. Vamos a ver algunos artistas, vamos a hacer una especie de asterismo de artistas de animación. Vamos a tratar de generar una definición de quién es animación en función también de esos artistas que visitemos. Y bueno, ahí vamos. Bien, entonces vamos a hacer el search en IDIS y vamos a ver que hay bastante información con respecto a animación. Algunas no necesariamente son animación en pantalla, hay otra clase de cosas, dispositivos, artistas, obras y demás. Vamos un poco hacia esta definición de animación que es la que le interesa al proyecto. Y va a ser argumentada también por los artistas y las artistas que visitemos. Entonces, animación. Para el mercado laboral, alguien que hace animación es alguien que maneja un software de animación. Vamos a ver un software bastante viejito que es con el que yo empecé a hacer animación hace muchos años, que es el Animator Pro. Digamos, una persona que sabe manejar un software de animación sigue un programa preexistente, ¿no? En medio de esto habla también Willem Flusser. Digamos, ¿no? Cualquier cosa que pueda llegar a hacer esa persona dentro de ese software está limitada y contenida por lo que el programador o la programadora original de ese programa pautó como lo que se podía hacer. Difícilmente, quizás sí se puedan innovar a algún punto, pero bueno, es como el espacio donde uno puede crear. Digamos, al mercado laboral muchas veces les es práctico esto porque tienen como una especie de requisito resuelto con respecto a las capacidades de una persona, manejar tal y cual programa. Uno está acostumbrado en los currículos decir, enumerar los softwares que las personas manejan, ¿no? Word, Excel, Photoshop y demás. Bueno, hay una definición que tiene que ver con eso. Saber animar es yo animo con tal programa y eso es animación. Que está perfecta, pero es una definición. Otra definición que tiene que ver con, se dice dar vida a las cosas, que es animar, es a dar ánima, vida y demás. Yo creo que en el contexto del presente, donde existe la inteligencia artificial, los robots autónomos, el computer vision, etcétera, etcétera, de cosas, hablar de dar vida a partir del movimiento y la animación yo creo que no es la definición más correcta, no, por lo menos no es la que más me interesa a mí. Mi definición viene medio por este lado. Pueden estar de acuerdo o no, es simplemente una idea. Tiene que ver con una frase de Jules Marey, el fisiólogo. Él decía, en el movimiento de las cosas, llámese personas, seres humanos, animales, máquinas, plantas, una hoja que se cae de un árbol que se bate con el viento. En el movimiento de todas esas cosas está la caligrafía de Dios, que ese detalle caligráfico, digamos, que él también representa también con sus cronofotografías, de las que hablamos un poquito hace unos videos. Entonces a mí me gusta pensar un poco que la persona que se dedica a animación juega un poco a hacer la caligrafía de su propio pequeño mundo. Solamente el movimiento, no la vida, no dar ánima, no dar vida, sino trabajar con esta cuestión que es el movimiento, así como lo hace la danza también, que en el movimiento de las personas que bailan transmite sensaciones, narra una historia y demás. La animación, la manera en la que se mueven las cosas es crucial para transmitir esa sensación o esa idea que se quiere comunicar. Entonces vamos a ver al primer artista que vamos a citar hoy, bueno, después de los que mencionaba un poquito recién, que es Bruce Bickford, por quien tengo una enorme admiración, y este video es un poco un homenaje porque Bruce falleció el año pasado. Todo es sustancioso en este personaje, no solamente él y su biografía y su manera de ser, realmente un fuera de serie, pero también su trabajo como animador. Es absolutamente todo lo que hizo en su vida es hacer animación. Tuvo un momento de relativa notoriedad trabajando para el músico Frank Zappa,
En los 70 hizo las animaciones de una película que se llama Baby Snakes, y después Zappa, que estaba fascinado con el personaje y con el talento de Bickford, hizo una película para él que se llama El asombroso señor Bickford. Yo voy a ver si la subo un link así les pueden ver después. Pero de alguna forma no la pegó en el mundo comercial Bruce Bickford, lo que yo considero un fracaso del mundo, no un fracaso de Bickford porque me parece un tipo luminoso y genial. Es un fracaso del mundo que fracasa en tantas cosas. Bueno, entre una de las cosas que fracasó es en no darle notoriedad a un personaje tan relevante como Bruce Bickford, que ahora estamos viendo un poquito sus trabajos. Pequeñas cosas sobre Bickford y esta idea que hablaba recién de jugar a ser un pequeño dios que trabaja generando la caligrafía de este pequeño mundo en movimiento que genera. En el caso de él y su manera de trabajo con el stop motion, con plastilina, mucho de esta cuestión, de esta mirada medio como de imaginar ser un pequeño dios, construir a los personajes directamente desde la plastilina, ir transformándolos y demás. Si observan el movimiento de los personajes de Bickford, técnicamente, digamos, en lo que sería qué tan fielmente representan el movimiento de las cosas en la realidad cuando son construidas cuadro a cuadro con plastilina como lo hacía él, vemos que es muy distinto, digamos, los personajes de Bickford parece que van traccionados por una fuerza magnética invisible, porque no caminan naturalmente, no se transforman como se transforman las cosas en el mundo real, sino que todo parece una especie de sueño. De hecho, a Bickford en un momento, en una entrevista en la que está también Zappa presente, y es lindo verlo a Zappa al lado porque un tipo, bueno, tan conocido y demás, le brillaban los ojos en presencia de Bickford porque lo veía como un freak de otro planeta. Entonces le dicen a Bickford, digo, vos tenés la facultad de traer del mundo del inconsciente, del mundo de los sueños, casi sin alteración, todo ese material y convertirlo en una película. Y entonces Bickford, que bueno, un tipo aniñado hasta su muerte, vino riéndose y dice, yo trabajo para la industria del entretenimiento, esto es entretenimiento, ¿viste? En lo que la gente percibía una gran profundidad inconsciente y demás, él decía, yo estoy haciendo cosas entretenidas. ¿De dónde viene un poco esta cuestión del personaje que hace cosas entretenidas y más allá de que el resto las percibe de manera profunda? La sensibilidad original de Bickford tiene que ver un poco con su infancia. El padre trabajaba para la compañía Boeing haciendo aviones en plena Guerra Fría en Seattle, que había una planta muy grande. Entonces la ciudad completa aparentemente padecía una suerte de paranoia de que en algún momento suceda algún bombardeo de los soviéticos y demás. Entonces el padre de Bruce Bickford había hecho una casa en una colina alejada de la ciudad y durante muchísimos años no tenía registro Bickford de estar en persona en la ciudad, siempre viendo desde arriba. Entonces se imaginaba que el mundo era un mundo en miniatura, con personas chiquititas, autitos chiquitos y casitas chiquitas, porque él las veía desde la colina. Y hasta que un día llegó y dijo, no, esto es loquísimo, el mundo es a escala de mi propia familia, pero bueno, él ya en ese momento estaba empezando a dibujar y a hacer sus pequeños personajitos diminutos y a jugar a esta sensibilidad que existe en la infancia, que vieron que es muy frecuente ver chicos y chicas que juegan a tirarse, a caerse. Hay como una fascinación con la dinámica del cuerpo en movimiento, que en parte de la manera en la que se aprende cómo funciona todos los pesos y demás y los movimientos. Y él se fascina con eso y sobre esa fascinación parece que creó el resto de sus películas toda su vida, ¿no? Porque bueno, las primeras películas que hacía hay caídas, tipo cowboys que caen de un tejado, que son baleados o atropellados y demás. Y a él le encantaban las de descuartizar muñecos y arrancarle la cabeza y esa clase de cosas. Siempre en estos muñecos de plastilina, porque era un pacifista absoluto. De hecho decía que la guerra no tenía que existir, que para eso estaban las películas, para jugar a esa clase de cosas, pero que esas cosas nunca sucedan. También a él le encantaba hacer las cosas en absoluta miniatura, economizar la mayor cantidad de material posible.
Es un genial también animador cuadro a cuadro en lápiz y papel, y tiene esta facultad, que es la facultad que distingue originalmente a la animación cuando ya empieza el cine, ¿no? La animación de Milcol, por ejemplo, tiene esta característica de transformación, cosa que no se puede hacer cuando uno graba en directo algo, por lo menos no se puede hacer en el cine de los primeros tiempos. Big Four tiene esto, muchas veces las cosas se transforman en escena, cuadro a cuadro, tanto en dibujo, con un virtuosismo para mí absoluto, como con sus personajes de plastilina. Hay una película que yo les recomiendo mucho que vean de Bickford, sobre Bickford, perdón, de un documentalista apellido Ingram, cuyo nombre no recuerdo ahora, que se llama Monster Road. Es excelente, excelente, es aparte de un gran documental, yo lo recomiendo mucho. Para aprender de animación a partir de todo lo que dice Bickford, que es mucho mejor de lo que yo pueda relatar ahora, y aparte de ver un gran documental que, digamos, hay realmente algo que mostrar ahí, algo valioso para ver. Bien, vamos a pasar a la siguiente animadora, Pitt, pero esta es Susan Pitt. También falleció el año pasado, así que también este video es una especie de homenaje a ella. Ella hizo una película que es la película más extraña que yo creo que he visto, o una de las 5 más extrañas que vi. Les recomiendo por ese motivo que la vean, porque bueno, siempre es bueno ver algo que uno nunca vio, y más si trata de una película rara. Cuando en el año 79 sale la película Eraserhead de Lynch, sale en tour junto con una película de Susan Pitt que se llama Sparragus, que es esta película que les digo rarísima. En las entrevistas a Susan Pitt uno puede ver también algo que sucede, lo que les decía que sucede con Bickford. Gente que tiene como se han mantenido inalterables desde la infancia y tienen un nivel de fascinación con el mundo absoluto que se les registra para mí en la mirada. Cuando responden y demás, están medio como absortos en una percepción sensible de la que quizás no todas las personas, a la que todas las personas pueden acceder, ¿eh? Para mí es como una percepción que tengo de esto, ¿no? Y la película de Susan Pitt, Asparagus, transmite exactamente eso. Y de vuelta, cuando ustedes observen la manera en la que se mueven los objetos, van a darse cuenta de que se trata del diseño de ese movimiento, ¿no? Las cosas no suceden con el mundo real. El mundo real tiene su lógica, pero estas películas comunican el movimiento de una manera distinta y comunican ese mundo sensible, subjetivo, la intimidad del artista y su percepción del mundo, esa cosa tan valiosa, digamos, ¿no? Que uno tiene a veces la chance de sentir el contacto íntimo con alguien que hizo algo en otra época, en otro momento, en otra geografía, y sin embargo sentir que hay un acceso directo de comunicación entre artista y espectador. Susan Pitt tiene esta es su gran facultad para mí, la de transmitir esa sensación de un mundo extraño, surreal, modificado a partir de esta fascinación por el movimiento de las cosas y fascinación por el tacto de las cosas, por cómo las cosas se sienten. Ya les digo, contextos rarísimos. Es una película Asparagus con la que he torturado ya varios y varias estudiantes a lo largo de los años porque tienen una parte medio escatológica en medio, pero nada que pueda escandalizar a nadie. También de ella El Doctor, es una gran peli, Joy Street. En El Doctor ella directamente prueba todas las técnicas habidas y por haber en una sola película. Pueden ver rayado de película, animación con arena y demás. Y también hay un documental sobre ella que se llama Persistence of Vision, que también puedo subir para quienes estén interesados en verlo. O bueno, debajo de este video pueden dejar un comentario, comunicarse con las cátedras y vemos cómo hacer para que les llegue. Ese es medio el objetivo también de estas charlas, que arranque un poco el interés con respecto a algunos artistas. Bien, Susan Pitt. Vamos a pasar a otra artista, Caroline Leaf. Caroline Leaf, que como la ven en esta foto, ella trabaja con, entre otras cosas, animación sobre tablero, a veces con arena, como ven aquí, y como van a ver en uno de los fragmentos de películas.
y alguna de sus fotogramas. Trabaja sobre tablero retroiluminado, a veces con arena y a veces con una especie de óleo que queda un poco en transparencia a partir de la iluminación, la retroiluminación del tablero. Hay un montón de cosas singulares con respecto, y un montón de cosas virtuosas con respecto a Caroline Leaf y esta capacidad de, en la síntesis de tener solamente arena, o sea, contraste para manejar una imagen o de trabajar con óleo, cómo se las ingenia para generar montaje entre una escena y la otra a partir de transformaciones, cómo hay como puntos de vista que vuelan de un lugar a otro, pero siempre simulándose en este espacio plano del óleo o de la arena sobre el tablero. Yo les recomiendo dos películas, una es Las calles, The Streets, y les recomiendo también The Owl Who Married the Goose, sería The Owl Who Married the Goose, la lechuza que se casó con un ganso, que son películas que están llenas de estas cuestiones de las que trato de hablar, ¿sí? De vuelta, no es gente que se haya especialista en un software, no es gente que le da vida a las cosas, sino es gente que ve materiales, ve la cámara y se imagina cómo hacer cuadro a cuadro para que eso tenga o transmita una cualidad de su movimiento o transmita una sensibilidad de su movimiento, jugando con la caligrafía de eso, como decía Jules Marais. Así que Caroline Leaf es otra de estas animadoras que quería contarles. Nacía en Norteamérica, pero que desarrolló casi toda su obra en el National Film Board de Canadá. Bien, vamos a una animadora alemana, Lotte Reiniger. Lotte Reiniger es conocida por haber hecho el primer largometraje de animación. Acá otra cuestión, yo considero que la animación existe mucho antes de que exista el cine. Desde que existe la representación o la ilusión de movimiento cuadro a cuadro, existe la animación. Y eso obviamente existe antes que el cine. Praxinoscopio, fenatitoscopio, taumátropo, etc., ¿no? Les decía, Lotte Reiniger hace la película que es considerada el primer largometraje de animación de la historia del cine. Es una película que se llama Las aventuras del príncipe Ahmed. Bellísima película para ver. Y lo que hace Lotte es siempre trabajar con siluetas bidimensionales. Entonces tiene dos o tres dificultades estos personajes. No pueden, si tienen que ir de atrás hacia adelante, tienen que girar 180 grados. Digamos, hay cosas que pasan como si fuera que suceden en un friso en la pared, digamos, como si fueran estos frisos egipcios donde los personajes siempre están como pegados hacia la bidimensionalidad de la pared. Algo así le sucede a los personajes de Lotte Reiniger. Pero bueno, ella cuenta su mundo de esta manera, con una enorme virtud para recortar los personajes, que es parte de esa cualidad que la hace única y la hace distintiva, y que yo por lo menos considero muy valiosa a la hora de ver un artista. O sea, que uno ve un frame, ve un poco ese movimiento y dice, esta es Lotte Reiniger, y si no es ella, es alguien que está haciendo algo parecido a ella. Les recomiendo mucho que vean esas pelis, yo también puedo subir el resto. También hay un documental que se llama The Art of Lotte Reiniger, que puedo subir. Y hay una cuestión acá para comentar. Lotte Reiniger aparentemente no pudo escaparse de Alemania durante el régimen nazi. Y en algún momento colaboró con otro artista que tampoco se fue de Alemania, no sé por qué motivos, que es Walter Ruttmann. Sé que Walter Ruttmann colaboró con Leni Riefenstahl para alguna de sus películas haciendo títulos. Pero bueno, previo a esto, antes de que los nazis lleguen al poder, es que se realiza la peli Las aventuras del príncipe Ahmed, y que Walter Ruttmann colabora con Lotte Reiniger, utilizando un artefacto muy misterioso para efectos visuales, una máquina de la que podemos hablar en algún otro video. Y bueno, en la escena del comienzo de la peli del príncipe Ahmed hay una aparición del caballo del príncipe Ahmed que sucede utilizando este artefacto y esta animación tan llamativa. Bien, y el último personaje es el checo Jan Svankmajer. Yo creo que haber visto en algún momento a estos artistas
me cambió, digamos, no voy a decir que me cambió la vida, digamos, pero cambió mi forma de percibir las cosas. Yo, viendo películas de Baz Luhrmann, sentí una gran sensación de liberación. No sé si tienen presente alguna de sus películas, pero hay una que se llama Dimensiones del Diálogo, en donde él va jugando de modo surrealista. Él está en el grupo surrealista checo, con elementos que no tienen ninguna relación funcional, chocándose los unos a los otros. Y realmente uno, cuando se siente un poco como de niño cuando jugaba a hacer cosas y tenían que tratar de decir, no, eso no está bien hecho, se hace de otra manera. Bueno, esa especie de insistencia en hacer las cosas mal es tan satisfactoria, y es algo que hace mucho Evan Maher. Nada, un tipo de vuelta muy singular, muy capaz, y que tiene un universo de intereses y de películas, muchas películas muy fabulosas. Yo les quería decir que él en realidad no es animador, sino que es marionetista. Él se forma como marionetista. Vive aún, es bastante mayor, y tiene una pequeña galería que está un poco cerrada en las afueras de Praga, que se llama Surrealística Galerie, que muy pocas veces está abierta, donde tiene su taller y demás. Y les decía, él se formó como marionetista. Y acá hay algo que es central con respecto a esta, y con lo que quiero cerrar un poco esta idea de la caligrafía de Dios y la animación. Primero hay una cosa en la marioneta que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Uno muchas veces se imagina, o es la gran pregunta que tenemos las personas, es, nada, ¿hasta qué punto dominamos nuestro porvenir en la vida? ¿Qué tan pautado no está nuestro destino? ¿Sí? Y creo que la marioneta es una gran metáfora de eso, ¿no? O sea que el origen reflexivo de la marioneta en términos de Evan Maher es súper profundo en este sentido. No es simplemente la cuestión técnica, sino en entender algo de la naturaleza, del estado de las personas en la Tierra que un poco se asemeja a esta cuestión de el marionetista o la marionetista detrás de la marioneta. Por otro lado, que cuando uno ve una marioneta moviéndose, lo que se encuentra muchas veces es que la antropometría, digamos, de la figura, la forma natural en la que están ubicadas las piernas, la distancia que tienen los hombros entre sí, los tobillos y demás, muchas veces se rompe, digamos. Y lo que sucede cuando se rompe esa lógica de movimiento, no es que uno deja de entender lo que está pasando, sino que experimenta la sensación de que ese cuerpo está comunicando sensaciones inéditas. Si es como si uno le mira la cara a alguien y puede darse cuenta si está alegre, si está triste. Pero cuando la cara se deforma, los ojos se exaltan demasiado, la boca se cierra o desaparece, sigue habiendo una expresión ahí. Y eso es lo que maneja increíblemente bien Evan Maher para mí. Es eso de pasarse de la frontera, como hacen muchísimos animadores en realidad, ¿no? Craig Falusi podría ser otro caso acá, que se exceden de la naturaleza, la antropometría del cuerpo, y sin embargo a partir de eso logran nuevas expresiones. Acá yo pensaba un poco en una especie de analogía con respecto a la música, ¿no? Uno sabe o tiene entendido culturalmente que los acordes mayores uno los asocia con la alegría, y que los acordes menores están más vinculados con la tristeza, con lo melancólico. Pero hay música que uno escucha, la música electroacústica, por ejemplo, o autores como Béla Bartók, que utilizan acordes que uno lo dejan un poco desconcertado con respecto a la sensación que uno está teniendo. Digamos, hay una cuestión muy bella en la música que tiene una analogía matemática con los sentimientos, y que esa matemática a veces te sorprende y decís, siento algo, pero la verdad que no podría especificar qué clase de sensación es. Bueno, con los personajes y las marionetas de Evan Maher pasa algo similar, algo semejante, más allá de que él atraviesa en sus películas casi todas las técnicas posibles. Muchas veces las marionetas, así como sucede en el teatro negro de Praga, exceden la posible de la corporeidad y surgen de esos movimientos expresiones inéditas, insólitas, pero que generan un efecto a veces sórdido, a veces complejo, pero siempre bello en quien está observando. Entonces, cerrando un poco acá, con Evan Maher y esta capacidad,
que tenía la idea de que cierre este circuito entre la percepción de Marey del movimiento, como la caligrafía de Dios registrada en las cosas, y estos animadores que crean a partir de sus capacidades y trabajos con distintos materiales, sus pequeños propios universos reconocibles, donde la dinámica y la gravedad de los movimientos es absolutamente autoral, les pertenece. Quería cerrar el videito de hoy y bueno, quizás la próxima hablemos de más animación o pueda subir a los videos para que los puedan ver, estos los que estoy hablando, o puedan buscarlos o sugerir algún otro tema. Estaré disponible para eso.